Música, política, deportes y más de lo que te puedes imaginar. Hablando con Rilo, por la RZ, por la RZ. 18:24, estamos ahora con Matías Cerda. Matías es el ex precandidato de la Intendencia de Vicente López por La Libertad Avanza, un movimiento que vino a mostrarle a Argentina que había una forma diferente de hacer política sin ser políticos, que había una nueva esperanza, una esperanza, digamos, para erradicar a lo denominado casta, ¿bien?, que se suponía que eran personas viviendo de la política, personas incurriendo en corrupción para hacer política, y que realmente es lo que venía frenando el desarrollo del país. Y se veía como que este movimiento, este espacio, estaba llegando para hacer algo completamente distinto, honesto y con la intención de que el país fuera una potencia mundial. Estoy seguro de que muchísimas personas percibieron exactamente lo mismo y por eso se unieron a este espacio. Martín, ¿cómo estás? Cuéntanos tu experiencia. Rilo, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Dijiste muy bien en la presentación, ¿no?, esto que nos ha pasado, y te lo sintetizo en una palabra, que es desilusión. Totalmente. Yo realmente me voy a mantener ahora en esta entrevista en una línea neutral, ¿bien? Sin embargo, quiero destacar que cuando los periodistas apoyaron este movimiento, voy a nombrar a Viviana Canoso, mientras le sirvió al movimiento, era la más grande. Cuando se decepciona, se desilusiona y empieza a decir lo que ella supo, la verdad que para ella en ese momento fue lo que dijo en público, porque obviamente está en esa posición y tiene el poder de decirlo. Entonces ya ahora era una traidora y ya no era buena, ahora se transformó en la enemiga. Entonces lo que me da a entender es que si estás, es como el kirchnerismo, si estás bien con sus ideas, eres bueno, y en el momento que no te gustaron sus ideas, entonces eres desterrado. Los fanatismos son malos de cualquier lado que vengan, tanto Totalmente. de izquierda como de derecha, si querés, en términos ideológicos. Y esto, lo decías también recién, que los medios también un poco, por así decirlo, ¿no?, como se dice en la jerga, inflaron la figura de Javier Milei. No sé si por especulación política, que es debatible, pero también creo que por necesidad de generar realmente en alguien una expectativa y una esperanza para que la casta, ¿no?, la dirigencia política, empresarial y sindical de nuestro país, en este cimbronazo que significaba la aparición de Javier Milei, puedan darse un baño de humildad y de realidad, sentarse en una mesa, decir, bueno, muchachos, no podemos seguir así, no podemos seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo hace muchos años, porque cada vez hay más pobres, cada vez la Argentina se subdesarrolla más. Somos el único país en el mundo que en los últimos 20 años se ha subdesarrollado, sin tener ni siquiera una guerra. O sea, es peor de lo que pasa, por ejemplo, hoy en Ucrania. Tenemos el desarrollo del subdesarrollo. Exactamente. País, que vos lo dijiste también, tenemos todo para ser potencia mundial. Somos un país que se ha venido subdesarrollando a lo largo de los últimos 20 años. Es gente que, bueno, uno habla, ¿no? Yo he vivido muchos años en Europa y uno tiene vínculos con gente de otros países, de Estados Unidos, de Latinoamérica y otros países de Europa, y no creen, que han venido a visitar a Argentina, y no creen cómo estamos tan mal pudiendo estar tan bien. Bueno, culpa de la casta. Y esto de alguna manera haber puesto las expectativas en Milei nos generaba la esperanza de que finalmente apareciera alguien que canalice el descontento y el mal humor, que ya lo pasamos en Argentina 20 años atrás, 22 años atrás, en el 2001, pero no teníamos una figura que aglutine el descontento y la bronca de la gente hacia el sistema político de representación. Si hay algo real es que desde que aparece la figura de Javier Milei, se ponen sobre la mesa a debatir políticamente un montón de temas importantísimos que antes ni siquiera se discutían, lo cual es positivo, ¿bien?
pero todo esto sigue siendo parte de ese proceso de conquistar, enamoradizo que generó el fanatismo y objetivamente podríamos decir que se ha construido un sueño que ahora no se ve si se puede lograr. Sí, porque además se construyó este sueño, esta esperanza, y me hago cargo también, fui también de alguna manera responsable de generar este sueño alrededor de una figura política, de una persona, de un ser humano individual, y no logramos convencerlo, persuadirlo, para que esto sea un sueño colectivo y de estructuración colectiva, y eso, bueno, es lo que se ha demostrado en las listas que se han presentado el 24 de junio en la justicia electoral. Matías, cuéntanos un poco. ¿Quién eres tú? Bueno, yo tengo 46 años, viví 10 años en Italia, fruto de la hiperinflación de fines del 89, principios del 90. Mis padres decidieron que el mejor futuro para sus hijos era en el exterior, nos fuimos a Italia, regresé en el 98, trajimos la actividad empresarial en el 99, de ahí nos desarrollamos en la industria maderera desde siempre, en realidad desde 1964 en el país, y tenemos también actividad en Italia a la fecha con mi hermano. Siempre tuve vocación al regreso a la Argentina, de hacer algo políticamente para contribuir a mi país. Claro, te fuiste decepcionado y querías llegar sumando. Exactamente. Bueno, tuve varias experiencias, conociendo a las personalidades de la casta. Nunca fui funcionario público, siempre me comprometí a trabajar por los vecinos de Vicente López. He sido precandidato en la última elección del 2021 a senador provincial por la primera sección electoral con el Partido Federal, con la expectativa de sumar a gente nueva, que tratar de acercarla a la política, porque digo, hace muchos años la política se depura si se acerca al ciudadano común de a pie, si no, no hay forma, que el sistema mismo se autodepure, ese mecanismo no existe. Bueno, después apareció Milei, justamente en el 2021, que nos permitió, alrededor de una figura, lograr que mucha gente se acerque con muy buenas intenciones a la política. Lamentablemente, las decisiones de Javier Milei en los últimos tiempos generaron que mucha gente con buenas intenciones que se acercó esté queriendo irse, y bueno, el desafío para adelante que tenemos y que estoy haciendo es contenerlos y persuadirlos para que se queden, para que depuremos juntos la política. Según la cuenta que saco, tendrías 2 años militando para la imagen de Javier Milei. Exactamente, después de las elecciones del 2021, exactamente. ¿Y hubo un reconocimiento de parte de Javier Milei personalmente como para tu candidatura de intendente? Javier Milei no solo no ha reconocido a nadie, sino que, bueno, lo vimos el domingo de las elecciones en San Juan, cuando no tenía 3 candidatos a gobernador en San Juan, se estaban empezando a contar los votos y públicamente en un programa de televisión político de mucha audiencia desconocía a sus propios candidatos, por lo cual hemos sufrido todos un enorme maltrato de la persona Javier Milei hacia todos los que lo acompañábamos. ¿Fue a militar en algún momento junto a ustedes en Vicente López? No, fue a Vicente López. Ok. Porque hoy, por cierto, yo tenía invitado, pero no pudo venir porque hubo un asesinato en la zona y él fue a protestar junto con los vecinos, el Chapu Martínez, bien, iba a venir para acá. Otra persona que ha militado mucho a Javier Milei y que también lo han dejado fuera del espacio. Sí, justamente venía a contar su versión de la historia, bien, porque lo que está pasando es que a todo el que cuenta su verdad le dicen que está operando o que está ensobrado, que le están pagando, que le paga la reta. A lo que voy es, ¿a ti te están pagando? No, en absoluto. ¿Y esto ganas algo por decir la verdad de lo que te sucedió? En absoluto. Pero sí me lo he cuestionado internamente y con mi equipo también. Decía, bueno, decimos lo que pensamos públicamente, bajo riesgo de que la gente decepcionada que se había acercado nos escuche, nos crea porque tenemos credibilidad y se vaya a la política, y decidimos que, como somos transparentes y honestos, volcar todo lo que nos ha sucedido arriba de la mesa, pero no para después dar un paso al costado, sino seguir para adelante, más allá de que no somos, en particular yo no soy precandidato en estas elecciones. Como periodista y conductor de este espacio, que me gusta mucho que no haya ningún tipo de censura, he invitado a personas muy afectadas por los últimos acontecimientos de La Libertad Avanza, y lamentablemente no puedo decir nombres por confidencialidad, pero lo que me decían es, no puedo ir porque pongo en riesgo mi carrera política y no quiero arriesgarme. Sencillamente
a lo que voy es que parece que fuese lo mismo que pasaba con el kirchnerismo en su momento, donde si estabas en contra no podías decirlo. Bueno, efectivamente, vos lo decías en una parte, el mileísmo, digamos, se ha transformado en una secta de iguales características a la secta kirchnerista representada, si querés, en la Cámpora, ¿no? Son fanáticos que no entienden razones, que cualquiera que plantea disidencias, porque, paréntesis, nosotros planteamos la disidencia primero internamente. Nosotros le hicimos llegar a Javier Milei por varios medios, inclusive personalmente le hice llegar por mensajes de WhatsApp y audios a Javier Milei mismo lo que estaba sucediendo en la provincia de Buenos Aires, que se estaban metiendo gente con prontuarios importantes, reconocidos, gente de dudosa procedencia, que se estaban infiltrando gente de otros espacios, y no es por gente que de un espacio se pasó a la Libertad Avanza por cuestiones ideológicas, de afinidad, de apostar a algo nuevo, sino que venían enviados por distintas personas de la casta, por así decirlo. Se lo hicimos llegar a Javier Milei, y Javier Milei lo que nos respondió directamente fue: no me importa la provincia de Buenos Aires, no me importan los candidatos, es un problema en la provincia de Buenos Aires de Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja, lavándose las manos. Y esto se llama complicidad por omisión. Esto es como la corrupción, ¿no? Está el que paga y el que recibe. Y en política también, cuando uno le presenta lo que está sucediendo para que tome cartas en el asunto y directamente, abiertamente, decide no hacerlo, es cómplice. Lo que pasa es que si no puedes controlar lo que hace tu propio espacio de tu mesa chica, no sé cómo puedes controlar un país después cuando se te vengan las grandes mafias. Imposible. A ver, con todo esto que ha sucedido, lo que nos queda también de reflexión es cómo podíamos pensar en un Javier Milei presidente cuando no solo no tolera el disenso, sino que ni siquiera quiere hablar con los propios, sentarse en una mesa con aquel que piensa distinto y tiene una diferencia con él, que automáticamente lo acusa de ensombrado, que lo mandó a operar la reta, Burris o quien fuere. ¿Existe la posibilidad de que quien sí ha comprado los medios sea el mismo espacio de la Libertad Avanza? Porque hay algo que yo me he dado cuenta de que, si bien pareciera que le hacen muchas preguntas, si bien pareciera que lo atacan, curiosamente son las preguntas donde la respuesta lo hace quedar mejor. Y a mí me llama la atención de que no le hacen las preguntas más delicadas. Yo me encantaría poderlo entrevistar y preguntarle, ya que su respuesta a la acusación de la venta de candidaturas fue que cada quien se financiaba con la suya, me encantaría preguntarle, porque también dice que no se van a financiar con un peso del contribuyente, ¿qué pasa entonces con el aporte del Estado para la campaña y la impresión de boletas, que en promedio puede ser cerca de $1 millón? Jamás ha dicho qué sucedió con ese dinero y jamás en ningún medio le han hecho esa pregunta. Me parece muy curioso porque ha estado con entrevistadores bastante picantes, pero no le preguntan eso, porque a mí me dices que no usas un peso del contribuyente y lo primero que te voy a preguntar, bueno, pero ya va, ¿y el aporte de campaña que da el Estado? El presupuesto que va destinado a la campaña que da el Estado. Entonces, ¿eso lo rechazaron? Bueno, justamente hoy publiqué un tuit al respecto preguntándole abiertamente a Javier Milei si ese dinero, que son 60 millones por impresión de boletas, más pautas publicitarias, creo que alrededor de 300 millones si no mal recuerdo, ese dinero que también sale de nuestros bolsillos como contribuyentes, ¿lo va a donar o solamente va a seguir con la demagogia de donar la dieta? Que es una cuestión que yo nunca estuve de acuerdo. No, que igual ese presupuesto tampoco estaría en posición de donarlo, no es de él. Es del partido y donarlo también sería... Es de la alianza electoral donde, también sería donde la absurdo apoderada donarlo. es la madre. Ah, ok. También sería absurdo donarlo porque en tal caso, quédatelo e inviértelo en colegios, no sé, inviértelo en hospitales, ¿no? Si no lo quieres usar en campaña. Uh-huh. Y después que la apoderada sea la madre, que la lapicera la tenga la hermana, que el papá sea candidato también de otro partido. La casta familiar. ¿No es lo que mismo se viene hablando de la casta? Exactamente, bueno, aparte además en las listas seccionales en provincia de Buenos Aires, que es lo que uno más conoce de algunos municipios, claramente hay un enorme grado de demagogia donde están los familiares de los candidatos, por lo cual, y esto es lo peor que nos ha sucedido con el tema de la esperanza y expectativa que teníamos en Javier Milei, esta desilusión de habernos dado cuenta que finalmente es más de lo mismo y es un enorme daño que le hace a la esperanza de muchos argentinos. Podría decirse que es una casta, pero con otros procedimientos, otros métodos. Sí, tal cual. Y en esto es exactamente lo mismo, porque el daño que le produce, que ha producido al país los últimos 20 años, la casta,
es el mismo que le está produciendo Javier Milei a todos los que creíamos en él. Sabes que en las redes dicen mucho, bueno, pero es que no importa, los demás también son corruptos y el otro es peor. ¿Por qué no investigan a fulano que seguro es peor? En mi criterio lo primero que pienso es, bueno, pero ya sabíamos que ese era malo. Bien, acá lo que me sorprende es que el que dijo que era bueno pareciera que no es tan bueno. Además, fíjate que cuando le preguntan públicamente a algunos periodistas y también, bueno, el caso que citabas que Viviana Canosa, le preguntaban, bueno, ¿hiciste un acuerdo con Massa? No respondió nunca que no. No lo negó nunca. Si no, no, es una operación. No, primero respondeme si sí o no y después hablame si eventualmente es una operación política y decir lo que quieras. Primero, desmentime o afirmame. ¿Sabes el que silencio tema, afirma. Ese, obviamente acá lo llaman operación. En Venezuela, yo soy venezolano, el chavismo, siempre que pasaba algo que los exponía de una mala gestión, solo apuntaban a que era el imperio el que estaba dañando y queriendo, y obviamente lo que dirían acá, operar. ¿Bien? Que estaba frenando recursos, que... Total, falta papel higiénico, es el imperio es yanqui. el imperio, claro. Acá generaron también esa coartada. Cualquier cosa donde se vean expuestos negativamente, cualquier cosa donde se vean expuestos negativamente, se soluciona diciendo me están operando. Y están ensobrados. A ver, no sé, yo no sé si es tan fácil ir por allí pagándole a los periodistas. No sé qué tan fácil sea eso. Entonces, a veces me pongo a reflexionar. Ni a los periodistas, ni a los militantes, ni a los dirigentes territoriales. Me pongo a reflexionar y digo, bueno, ya va. ¿Quién está pagando entonces los medios? Porque parece que todas las preguntas te dejan bien y todo el tiempo te están operando. Bien, yo particularmente quiero, capaz no lo sabes, pero desde un principio creí tanto en el movimiento de la Libertad Avanza que hice una canción. Yo soy músico, desde mi posición hice una canción para apoyar la candidatura de Javier Milei. La canción tuvo muy buen alcance en las redes. En YouTube superó, no sé, 10.000 reproducciones, en Instagram 160.000, en Twitter también. En este caso, lo que quiero mostrar es la convicción que yo tuve desde un principio en apoyar, pero lo que está bueno es el no tener el fanatismo y poder ser objetivos, y cuando ves algo que no te convence, poder dar un paso atrás. Bien, que sería lo que nos diferencia del kirchnerismo. Porque el kirchnerista generalmente puede ver el mundo caer a su alrededor, pero sigue siguiendo al líder y nunca ve ningún error, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, rescatar de todo este proceso de los últimos 2-3 años de Javier Milei, que hemos puesto sobre la mesa las ideas de la libertad económica, la iniciativa privada, la defensa de la vida, el respeto a la ley, al orden y a la seguridad, pero empezar a construir no ya desde el líder mesiánico, porque sabemos lo que sucede en todos los países del mundo, cuando tenés un líder mesiánico sucede lo mismo, es de manual, tenemos que empezar a reconstruir los partidos políticos, el peor de los líderes colectivas. El peor de los líderes mesiánicos fue Chávez. Bueno, claramente. Mira cómo quedó el país. Claramente. Por lo cual, empezar a construir desde sistemas colectivos es desde los partidos políticos. Nosotros el desafío que hemos asumido después de todo esto es reconstruir el partido político al que pertenezco, que es el Partido Demócrata. Poner sobre la mesa y defender las ideas de la libertad, no alrededor de una persona, sino alrededor de una construcción política, social, de varias personas que se hagan cargo de llevar adelante la conducción, en este caso de un partido político, que logre con el tiempo hacer una propuesta electoral basada en las ideas y en los programas de gobierno y no solamente las personas, porque pasa lo que nos pasó con Javier Milei. Cuéntanos un poco, que a nivel de como si nos estuvieras educando, ¿qué fue lo que pasó al principio cuando Javier Milei necesitaba poder postularse como presidente y no tenía el respaldo? Sé que hubieron varios partidos que le dieron el sello, que le dieron el respaldo. Creo que estaba el Partido Demócrata, que también escuché del Partido Celeste Provida. Sí. Cuéntanos un poco, porque la gente no conoce ese lado de la historia. Esa dinámica, bueno, cualquier ciudadano que quiere postularse a un cargo necesita sí o sí ser presentado por un partido político que en los últimos años, a partir del 2003, cuando se disolvieron de alguna manera el sistema de partidos políticos que llevaban adelante las candidaturas, se armaron los sistemas de coaliciones, de alianzas electorales. En el caso de Javier Milei se armó una alianza electoral que en principio, antes de conformarse en la justicia electoral, estaba constituida por el Partido Demócrata,
por el Partido Unión Celeste y Blanco, por el Partido Unión por Todos, por el Partido Celeste Provida y por el Partido Libertario, que Javier Milei es el verdadero, digamos, fundador de ese partido y presidente honorario. Cuando llega el proceso de presentar esa alianza electoral en la justicia electoral, hay dos partidos que se bajan de la alianza, que son el Partido Celeste Provida y el Partido Libertario. Apoyando la candidatura de Milei, se bajan de la alianza electoral. Queda el Partido Demócrata, el Unión Celeste y Blanco, el MID, el Partido FE, que ingresa por la ventana, el Partido FE, kirchnerista, en 2 minutos firmaron la alianza en La Libertad Avanza, y el Partido MID, que tiene una particularidad también, que a nivel nacional está alineado con Javier Milei, a nivel provincia de Buenos Aires está alineado con Juntos por el Cambio. Por lo cual, una mezcla de alianza electoral extremadamente rara, y como te decía, la apoderada de la alianza, una de las dos, la madre de Javier Milei, y la apoderada real, la hermana, Karina Milei. Bueno, esta alianza se presenta en la justicia electoral, por lo cual es la encargada de todo el conglomerado de armado de candidaturas. Bien, después hay otra cosa que el mismo Javier, cuando que me parece algo positivo, bien, se presenta y dice, bueno, gane o pierda, dejo las ideas sobre la mesa. Justamente es lo que venías diciendo. Sí hay algo positivo que rescatar, bien, pero después lo que más preocupa a la gente es ver la alianza que se dice, no sé, me vas a corregir, con Sergio Massa. E incluso se habla de que en Tigre se le otorgó la lista entera para ponerla a dedo a Malena Massa. Sí, no a Malena Massa, sino que la lista que podía sacarle votos en una opción más de centro en el ámbito de Tigre era la Libertad Avanza. Bueno, hubo un acuerdo también ahí distrital, por lo cual el primer candidato a concejal es una persona abiertamente masista, que no hay ninguna duda que pertenece al espacio de Sergio Massa. Y después el tema de ideología de género, el no al aborto, o sea, pro vida, el evitar y sacar todo lo que es el tema del LGBT, que era parte también de la campaña inicial, bien, eso se ve afectado por candidatos que están públicamente en La Libertad Avanza, ¿puede ser? Totalmente, que se infiltraron de último momento y que son defensores del aborto, que promueven todos los movimientos LGTB, la ideología de género y demás. Se contaminó ideológicamente todo el espacio de La Libertad Avanza. Creo que una de ellas es Píparo, ¿puede ser? Carolina Píparo es una, claramente. Que entiendo que no es pro vida. No. Y ahora está muy al lado de Javier Milei. Candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Nada más y nada menos. Tal cual. Entonces, es como que se empiezan a destruir algunas cosas. Y cualquier persona que solamente empieza a analizar y a observar objetivamente y sacar sus propias conclusiones, dice, bueno, acá hay algo que no está del todo bien. Hay algo más oscuro detrás de todo esto que está pasando. Sí, es la figura del líder mesiánico que, mi opinión personal que te comparto y a tus oyentes, es la ganancia política económica de Javier Milei está hecha, está en los medios, va a seguir dando conferencias después de esta elección, no va a ser presidente, va a seguir dando conferencias, posiblemente siga siendo diputado nacional por 2 años y siga haciendo la demagogia de donar esa dieta abiertamente, va a cobrar más por las conferencias que dan al exterior, por lo cual quedó una expectativa trunca de poder cambiar las reglas del sistema político argentino. Pero sí, como bien decíamos antes, dejó, sí, o dio el hincapié inicial en este nuevo proceso de dejar las ideas de la libertad arriba de la mesa. Sin embargo, parece que hay candidatos a los que no les importa, porque por ejemplo uno de los que está compitiendo en el mismo espacio es Horacio Rodríguez Larreta, que cuando presenta sus ideas de gobierno te quedas pensando en si de verdad esta persona se está postulando para presidente. Es medio complejo, ¿no? Porque en los últimos tiempos también copiaba muchas de las ideas de Milei, que antes negaba, por lo cual... Bueno, pero esto tiene que ver con lo que te decía antes de la reforma, y lo que hay que hacer es rescatar los partidos políticos con plataformas electorales. No puede ser que hoy no haya candidatos que hayan presentado una propuesta electoral de gobierno, de gestión de gobierno en serio. Y no lo ha hecho nadie, solo ideas aisladas. Sí los hay, conozco de primera mano a un candidato, pero son partidos chicos.
y no son tomados en cuenta ni siquiera por las grandes encuestadoras que son las que ponen al partido como que Totalmente, es importante. sí. Porque está el caso que seguramente lo debes conocer, que es como una nueva generación de César Biondini, ¿verdad? Yo he hablado con él y sus propuestas, sus ideas son bastante centradas, no se inclinan ni por la izquierda ni por la derecha, es más nacionalista. Y tienen un concepto bastante lógico de cómo reconstruir el país atacando primeramente la corrupción de raíz y está bueno. Pero no tienen visibilidad porque no están, justamente porque no son corruptos. No, y además es muy difícil constituir un partido político de alcance nacional con presencia en las 24 provincias, en la provincia de Buenos Aires, en 135 municipios. Hacer política es extremadamente oneroso y costoso. No es solamente dedicarle tiempo, sino que todo lo que es pautas publicitarias en los municipios y más, y salen del bolsillo de cada referente que tiene expectativa o ambición de poder ser, por lo cual es extremadamente cara la política cuando se está fuera de los partidos tradicionales. Correcto, pero justamente voy a eso, que eso de que sea cara suele hacer que incurran en corrupción para poderla costear y hacerse visibles. Entonces capaz que el que no va a ser corrupto queda siempre invisibilizado ante el elector. Y el que es corrupto una vez lo es para siempre. Esto no es que, bueno, soy corrupto un poquito porque después Claro. eso me sirve para construir. No, el que es corrupto una vez lo es por siempre. Totalmente. Bueno, ¿qué le dirías a las personas que hoy en día fanáticamente creen todo lo que diga el líder mesiánico sin cuestionarse nada? Que tienen que usar el raciocinio propio, que tienen que tener pensamiento propio, que tienen que plantear las disidencias internas cuando corresponde, que tienen que hacerlas públicas cuando esas disidencias internas son numerosas y no hacerle llegar al líder político, cualquiera de estos sea, las disidencias que hay, perjudica al propio espacio político y esto tiene que ser mucho más importante que el líder que representa ese espacio, ¿no? Siempre la construcción colectiva por sobre la persona individual, que tienen que animarse a plantar disidencias, que no tienen que tener, vos decías en un momento que algunos no quieren exponer públicamente lo que les ha pasado por temor a que se trunquen las carreras políticas. Bueno, yo respeto todas esas posiciones, pero soy siempre de la idea que primero hay que privilegiar el conjunto por sobre los intereses personales y la carrera individual de cada uno, y que tienen que tener el coraje de animarse a plantear las disidencias públicamente, a no dejar la política. La carrera política es una maratón de obstáculos que la casta pone permanentemente a las personas que no venimos de la política, que somos honradas y que tenemos capacidades de gestión en el ámbito privado y que queremos volcarlo al ámbito público, que no bajen los brazos, que no se desalienten y que sigan adelante, porque esto pasa en cada proceso electoral cuando uno tiene alguna expectativa, que después los que se acercaron se van por no haber cumplido esas expectativas que tenían de poder ser protagonistas. Bueno, la política es una carrera, una maratón muy larga y no hay que bajarse esa carrera porque si no termina ganando siempre la casta. ¿Qué fue lo que detonó que te retiraras de la precandidatura a intendente de Vicente López? Dos cuestiones en paralelo y no de menor importancia una a la otra, no por jerarquía, sino una cuestión local, y es que primero querían ingresar a la lista que habíamos armado en Vicente López, que no era mi lista, yo simplemente encabezaba como candidato a intendente. Los primeros candidatos a concejales representaban a todos los partidos parte de la alianza, Partido Unión Celeste y Blanco, Partido Demócrata, el MID, el Partido Renovador Federal. Inclusive hemos incluido en el quinto y sexto lugar a los dos partidos que habían quedado fuera de la alianza electoral, Partido Libertario y el Partido Celeste Provida. También era la única construcción que incluía a todos los partidos de la alianza y los dos que habían quedado fuera de la alianza electoral en términos jurídicos. Por lo cual querían meternos gente por la ventana en esa lista. Y lo principio, cuando me propusieron de la estructura provincial de la Libertad Avanza, incluir dos personas en el primero y el segundo lugar, lo primero que dije, bueno, díganme quiénes son las personas, vamos a ver si tienen más virtudes que los que tenemos nosotros en la lista y lo hablaremos y veremos de conformar la mejor lista. Se negaron a pasarme los nombres. En el transcurso de la semana posterior a la presentación de las listas hemos sabido quiénes eran los nombres, uno procedente del riñón de Emilio Monzó, y otra persona referenciada a Carolina Píparo. Ninguno de los dos iba a hacer campaña, sino que simplemente venían para romper el acuerdo que habíamos hecho distrital. Eso por cuanto al ámbito local. Por cuanto al ámbito provincial y nacional, bueno, empezamos a ver los acuerdos que iban surgiendo con Sergio Massa y decidimos, con una decisión de conjunto de los más sectores de la lista,
dar un paso al costado y retirar la lista para no ser parte de un acuerdo con Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires. Bien, sí, viste que te dicen, bueno, no, hubo 20 de candidaturas por $50.000 y después por allí la gente dice, bueno, pero ¿cómo alguien va a comprar una candidatura por $50.000 y después el sueldo no te da para recuperar? ¿Cuál sería realmente la rentabilidad, hipotéticamente, de comprar una candidatura? Porque entiendo que hay ciertas candidaturas que sí o sí las ganas por una cuestión de porcentajes en provincia o en capital. ¿Puede ser? Explícanos. ¿Cómo es que sí se pueden ganar esas candidaturas? ¿Cómo es que están aseguradas esos primeros lugares? ¿En qué consiste? ¿Y cómo, a nivel de la presunta corrupción, bien, se puede recuperar ese dinero y hasta más? Por ejemplo, Carlos Maslatón, que es que hizo un poco público los montos de las ventas eventuales de candidaturas, decía en algún momento que el primer concejal eran $50.000. La paradoja y lo llamativo en mi caso particular en Vicente López, que un concejal de Vicente López en los 4 años de mandato de su función cobra $50.000 de dieta, de sueldo, ¿no? Por lo cual es un parámetro de referencia. Después, claramente, en esto que la gente tiene que saber, hay algunos municipios también donde el primer concejal de un sector opositor es bancado por el oficialismo porque después le sirve, si llega al recinto, que levante la mano para aprobar rendición de cuentas, aprobar presupuesto, por lo cual es una inversión que hace un oficialismo para que los concejales que entran por la oposición sean afines. Bien. Adicional a eso, puede ser que también tengan la posibilidad de contratar asesores y un montón de cosas más que... Sí, también, a ver, lo más, no tanto en los consejos deliberantes, Okay. sí tienen dos contratos habitualmente como asesores que trabajan administrativamente en el despacho del concejal en funciones, pero el mayor escándalo está en la provincia de Buenos Aires, donde claramente si uno a un ciudadano de la provincia de Buenos Aires le pregunta si conoce a algún diputado o senador provincial, voy a tirar un porcentaje, el 99,9% no debe conocer a ninguno. Es lo que llamamos en política una caja política enorme, donde cada senador provincial creo que cuesta alrededor de 100 millones de pesos al año, que tiene que ver con su dieta, más todos los contratos que tiene a disposición, que en verdad en provincia de Buenos Aires no son contratos, sino es un monto de dinero que los puede dividir entre 10 contratos de 100.000 pesos o 100 de 10.000, lo que fuere, tiene un monto de dinero y ahí establece los contratos que quiere. Bueno, en grosso modo, hay forma entonces, obviamente de manera ilícita, de recuperar ese dinero y hasta más. Sí, voy a decir algo políticamente incorrecto, porque es lo que pienso y siento. La política es un negocio en Argentina. Ok. Es una inversión, business are business. Bueno, yo creo que nos quedó bastante claro. Así estamos en el país. Lamentablemente hay que corregir eso y bueno, Matías, gracias por haber venido, gracias, sé que tenías una reunión, tuviste que venir a las corridas, pero es importante poder expresar todo esto libremente. Por ahora tenemos libertad de expresión y hay que defender la rajatabla. Libertad de opinión y lo más importante es ser objetivos a la hora de evaluar cualquier político del cual nos queramos hacer, fanáticos, no, pero si quieres apoyar a un político, por favor, busca objetivamente analizar todas las cosas que rodean a esta persona. Totalmente, muchas gracias por la invitación y a disposición en cuanto quieras. Muchísimas gracias, Matías, gracias a todos. Y bueno, vamos a una pausa y esto fue Hablando con Rilo. Hablando con Rilo. Síguenos en nuestras redes sociales. @RiloMúsico y @la RZ Radio.